reclamándole algo, están haciendo campaña en Comodoro de Rivadavia, ¿no? Exactamente. El mismo lo marcó. Bueno, vamos a hablar del censo. Dale, me gusta. A ver, ayer contábamos en un gran pantallazo qué es lo que se conoció finalmente en el día de ayer, después de un año de realizarse el censo el 18 de mayo del 2022. ¿Qué es lo que se dio a conocer en el día de ayer? ¿Cómo vivimos los argentinos? ¿Cómo son nuestras viviendas? ¿Qué pasa con la cantidad de baños que tenemos, con el piso, con la red de cloacas, el agua corriente? Bueno, estos son los primeros datos que dieron en el día de ayer. Vamos a repasar rápidamente alguno de estos y después desgranar un poquito de qué se trata. A ver, en términos de saneamientos, tenemos un 94,5% que tiene baño o letrina dentro de la vivienda. Sí. Este es el cuadro general. 90,9% posee inodoro con botón, mochila o cadena. Vamos a ir repasando. Sobre todo quiero que se fijen lo que pasa en el tema del agua. El 85,4% tiene agua para beber y cocinar que proviene de la red pública. Es decir, que casi el 15% de los argentinos no tiene agua para beber o cocinar de la red pública de su casa. O sea, 1 de cada 6. Exactamente. Después, gas de red y electricidad. Vean esta cifra, está abajo, justo arriba del grafo, 58,4%. Es en las que se utilizan principalmente gas de red o electricidad para cocinar. Es decir, que lo que se estima es que el resto, estamos hablando del 40% de los argentinos, se calefacciona o cocina con garrafa o leña. 4 de cada 10 hogares no tienen acceso a la red troncal de gas. 4 provincias no tienen red de gas. Por eso la garrafa tiene una explicación política en muchos casos con el precio topeado, con precios máximos, la garrafa social, porque una garrafa de 10 kilos te ayuda a calefaccionarte y cocinar 10, 15 días de un mes en invierno. Y si es muy onerosa, muy cara, terminás gastando solo en calefaccionarte o cocinar 10, 12, 15 mil pesos por mes. De hecho, si vos mirás en cada una de estas provincias que no están conectadas a la red troncal de gas, entre ellas. Por ejemplo, Corrientes, por ejemplo, Formosa, tienen el 3%. Correcto. Solamente el 3%. Dentro de este 58%, que es la media nacional, están, pero recontra por debajo, ¿no? Bueno, a ver, seguimos. Vamos ahora, si les parece, con la otra placa. Así vamos a desgranar un poquitito el tema de los propietarios de la vivienda. Vos marcabas algo en el día de ayer. Claro, correcto. Y acá tenemos un comparativo de lo que conocimos en el día de ayer versus lo que teníamos en el 2010 y 2001. Miren cómo fue descendiendo. La cantidad de hogares que están habitados por propietarios. Exactamente, que tienen propietarios. Pero hay que hacer una salvedad también acá, porque me dicen que lo que no hicieron fue distinguir, como sí distinguieron en otros años, la gente que es propietaria de la vivienda y de su terreno o solamente de su vivienda. Es decir, que acá también están incluidas aquellas casas que se hicieron en terrenos que no son propios, por ejemplo. Correcto. O sea que el número es peor. Puede ser, pero en cualquiera de los casos, antes 3 de cada 4 hogares tenía un propietario que lo habitaba. Hoy solo ocurre en 2 de cada 3 hogares, con lo cual la proporción, o sea, la caída del 10% de hogares que se dejaron de ser propietarios en 20 años, también está hablando de un repliegue de sectores de clase media que querían tener su propia casa y que por algún medio lo obtenían. En la Argentina eso se ha convertido en una osadía en muchos casos. Bueno, y ni te digo si nos metemos en, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, hablamos todo el día de la pésima ley de alquileres que tenemos, de la dificultad del crédito que existe en la Argentina. Allí es apenas el 52,9%. Está bien por debajo de la media nacional. La media nacional es 65,5%. En la ciudad de Buenos Aires es 52%. Quiere decir que efectivamente ser propietario en la ciudad es muy difícil. Costoso, como en cualquier capital del mundo. Sí. Pero en la ciudad de Buenos Aires es un fenómeno que empezó a evidenciarse claramente. Tenés inquilinos permanentes. Pero ojo con lo que pasa en el sur. Mirá, en Tierra del Fuego 55,9%. Parecido. En Santa Cruz 57,8%. También. Menos de 6 de cada 10 hogares está habitados por propietarios. Exactamente. Y en el caso de Córdoba, creo que era también, déjame ver porque son muchos los números que tenemos acá, pero sí, efectivamente, en el caso de Córdoba es del 58,7. También está por debajo de la media nacional. Vamos con la siguiente placa. Antes déjame decirte que, por ejemplo, en General Pueyrredón, que me dio los datos ayer de Mar del Plata, 97% de los inmuebles tiene agua potable.
97. 97. Sí. 92% tiene agua proveniente de la red pública. Casi 100% de las viviendas cuentan con al menos un inodoro. No hay casi viviendas sin inodoro. En el país hay 5% de hogares que no tienen ni inodoro ni letrina. Ninguna de las dos cosas. Mar del Plata casi no tiene ese flagelo, por suerte. 87% están conectados a un desagüe, una red cloacal público, y el 96% tiene un botón, mochila o cadena, arrastre de agua. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, claro. O sea, Mar del Plata parece como... Mar del Plata y Batán concentran 2% del total de las viviendas de todo el país. 2 de cada 100 viviendas están en Mar del Plata y Batán. También eso da magnitud y dimensión, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, no sé, si nos vamos a mirar cada uno de los municipios, el caso de José Cepaz es realmente... En términos de prestación de servicio. De todo. José Cepaz, Merlo y Moreno deben estar entre los lugares Malvinas donde... Argentinas también, Malvinas Está muy Argentinas, mal, correcto, está muy Seguimos bien. con la placa. A ver, vamos Dale. en este caso a viviendas con al menos un celular conectado a Internet. Es el 89,7%. Recordemos que el celular se ha utilizado mucho en la pandemia para tener acceso a la educación. Viviendas con agua potable, 85,4%. Viviendas con electricidad o gas de red para cocinar, 58,4%. Y viviendas con conexión a la red cloacal, 62,6%. Es decir, que hay más viviendas con al menos un celular conectado a Internet que viviendas con agua potable o con electricidad o gas de red para cocinar o con cloacas. O sea, faltan los servicios básicos, pero aparece Internet. Exacto. También uno diría que, bueno, enhorabuena, que hoy de es todas básico. maneras está Internet, porque también es básico, y en la era de la economía del conocimiento basado en la tecnología, definitivamente es un valor, nunca un disvalor. Totalmente. Lo que es llamativo son las otras cifras, ¿no? Lo baja de las otras cifras. Que muestran, digamos, el arrastre y la caída en la economía Claro, hablamos de agua potable, de gas y demás. Conexión de los inodoros a la red cloacal. Ahí también tenemos el comparativo del 2010 versus el 2022. En este caso tenemos un incremento, el 53,7% en el 2010 y el 62,6% en el 2022. Es muy poco lo que se ha crecido en este sentido. O sea, en 12 años se avanzó 12 años. 9%. Exacto. Bueno, pero pensando que la economía estuvo estancada, con un empleo registrado que fue igual o que es igual al de hace 12 años, con ingresos en términos de poder de compra que han mermado, parecería ser como un dato que se distingue. Que podría distinguirse. Mira cómo bueno, te podría ser abogado del diablo. Podría perdón. ser una visión positiva, pero también, sí, pero yo también pienso en las prioridades. Digo, hay tantas prioridades, hay tanta plata que se gasta en los municipios en otras cuestiones ínfimas en vez de ocuparse de esto. Sí, y una cosa adicional, Helio, para no quedar naif. Probablemente con los recursos públicos destinados a estos fondos, probablemente se hubieran hecho más obras de las que se hicieron. De eso no tengo duda. Seguro. Bueno, vamos con la siguiente. A ver, energía y agua potable es la siguiente, ¿no? A ver. Internet, claro, perdón. Internet que es bien importante. El 89,7% tiene al menos un celular conectado y el 78% posee alguna clase de módem. Esto es lo que está determinando con respecto al acceso a Internet. ¿Cuántas asimetrías de todas maneras, no? Porque si uno lo desglosa por regiones y demás, como intentamos parcialmente hacer, efectivamente ahí aparece una asimetría creciente que ha consolidado bolsones de pobreza estructural, que ha consolidado a sectores por completo de la sociedad que se han marginado de la prestación de los servicios básicos, como los que estamos hablando, y que además no ponen un pie de igualdad a las personas cuando es la principal prioridad de las políticas públicas. Claro. Que todos al menos surjan desde un pie de igualdad, luego el mérito, la capacitación, el esfuerzo, la dedicación hará la diferencia. Estamos hablando de casi el 80% a nivel nacional y en Santiago del Estero es el 49,5%, es el 50% de la población. Ahí tenés un dato extraordinariamente valioso. O sea, en Santiago del Estero, vos nacés en Santiago del Estero, tenés la perspectiva de tener una conectividad muy menor a la que tenés si nacés en, qué sé yo, la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que hay que cambiar. Y la política pública tiene que estar orientada básicamente a eso. Porque además eso es el polo que atrae después a que la gente, en lugar de migrar hacia el conurbano o hacia los bolsones de asentamientos o marginales o barrios populares de la ciudad, tenga el incentivo y la posibilidad de ir hacia ese interior, que es mucho más agradable y, en definitiva, mucho menos tóxico probablemente que ese aglomeramiento en tan pocos metros cuadrados que implica el hacinamiento del gran conurbano, que además define elecciones, políticas públicas, gobiernos y por tantas eso otras el cosas. famoso arraigo, ¿no? Y por eso hacemos tanto hincapié en las cifras del censo, porque en definitiva las cifras del censo
son fundamentales para después tomar decisiones en políticas públicas, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, nos quedamos un poquito más de lo debido, pero ¿saben qué valía la pena?